Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro foro Entre Ideas y Derechos. Por acá están dando acceso a todos los participantes, en breve vamos a iniciar, y bueno, iniciamos con las ponencias tanto de Betil como de Jesús, Miguel y Félix. Muchísimas gracias por unirse. Bueno, ya por acá dimos acceso a todos los participantes del foro, nuestra primera edición de Entre Ideas y Derechos. Primeramente, agradecerse y bueno, apartar un espacio de su tiempo para este espacio de encuentro y práctica ciudadana. Sabemos que en medio del contexto COVID, apartar un buen espacio de tiempo para esto puede ser complicado, pero nos alegra muchísimo que bueno, ustedes como ciudadanos y como venezolanos se interesen un poco más en la participación ciudadana, en los retos que está enfrentando a partir del COVID-19 y cómo juntos, como ciudadanía, podemos vencerlos y hacerle frente. Entre Ideas y Derechos fue un espacio concebido precisamente para reconciliarnos como ciudadanos con nuestros derechos de participación y entendiblemente complicado. Poco a poco nos hemos ido apartando quizás de la importancia del ejercicio de estos derechos y nos ha producido quizás un poco de rechazo el hablar o el pensar inclusive en ejercer cualquiera de estos derechos. Sin embargo, hoy en día estos son pues principalmente los que nos ayudan a avanzar como ciudadanía y a construir el futuro del país. Si nosotros como ciudadanos nos desconectamos por completo del ejercicio de nuestros derechos de participación, poco podemos elegir y construir el camino que en el futuro queremos transitar. El día de hoy, bueno, tenemos precisamente a Betilde, a Jesús, a Miguel y a Félix Cejas para hablar un poco sobre los retos que está enfrentando nuestros derechos de participación ciudadana en medio de un contexto de aislamiento social, entendiendo que pues quizás uno de los derechos más partícipes o más participación ciudadana es el sufragio, y pues hoy en día quizás ejercer este derecho al sufragio se vuelve muy complicado. Tenemos una ronda de intervenciones donde Betilde, Jesús, Miguel y Félix nos van a apoyar dando su punto de vista sobre este tema en específico y luego abordando temáticas muy puntuales de su ámbito de acción que nos ayudan pues precisamente a visualizar un poco más lo que está ocurriendo y cómo nosotros podemos hacer frente a esto. Sin más que agregar, bueno, les doy la bienvenida nuevamente y damos inicio a las 3:13 a pues Entre Ideas y Derechos y este primer foro que estamos organizando en el contexto político y social de Venezuela sumamente complicado. Iniciamos con la primera ronda de intervención a cargo, bueno, en este caso, de Betilde Muñoz. Betilde es directora de Inclusión Social de la OEA. Ella nos va a hablar desde su visión que está enfrentando la participación ciudadana
en medio de todo este contexto y la visión que desde la OEA ellos han venido desplegando. La OEA, desde que inició el COVID-19, dio una serie de recomendaciones a través de un manual para hacer frente a procesos electorales en medio de la pandemia. Y bueno, esto precisamente nos va guiando un poco sobre estos retos que está enfrentando la participación ciudadana y cómo además podemos quizás darle la vuelta en medio de este tema. Bienvenida, Betilde, y muchísimas gracias. Gracias, Wendy. Mil disculpas, pero acaba de decir la máquina de que tiene batería baja. Entonces no me había percatado de que estaba desconectada. Mil disculpas. Gracias por aquí me están ayudando mi soporte técnico. Gracias por la invitación y de verdad celebro mucho que hayan generado este espacio. It's working. Generado este espacio precisamente para abordar estos temas y me da mucho gusto también estar en este panel con Jesús, con Miguel y también con Félix para ojalá propiciar una discusión interesante sobre los retos que nos trae la pandemia del COVID. Ante la pregunta o digamos este tema disparador que ustedes nos han puesto de si hay retos o no vinculados a la pandemia para la participación ciudadana, yo diría que sí, efectivamente, son múltiples los retos y variados también según, digamos, las aristas de lo que estamos observando. En materia económica y social, obviamente estamos encontrando afectaciones importantes a los derechos económicos y sociales, manifestados en las altas tasas de desempleo, precariedad laboral, hasta inseguridad alimentaria, que bueno, algunos países ya enfrentaban, pero que se ha agravado como resultado del COVID, que con la pobreza, a mi modo de ver, van a ser los grandes temas para la región en el periodo post-pandemia. Y esto importa también, aunque es una arista, o digamos una de las facetas de los derechos de las personas, importa también a nivel de participación ciudadana porque es un tema de costo de oportunidad, si se quiere, en la inversión del tiempo. Yo siempre hago la pregunta, ¿qué ciudadano que tiene que invertir tiempo en conectarse con la economía informal y salir a buscar su sustento de diario, tiene igualdad de condiciones para participar activamente e involucrarse, incluso a nivel comunitario, para resolver los problemas de su comunidad? Ese es un tema que obviamente nos plantea esa deficiencia o déficit en materia de derechos económicos y sociales. Adicional a estos retos en materia económica, que digamos tiene implicaciones para la dimensión de cohesión social, la pandemia también está alterando las condiciones para el ejercicio de derechos civiles y políticos de la población. Obviamente sabemos que para contener los contagios, nuevos contagios del COVID-19, al menos a nivel comunitario, los gobiernos de la región han tenido que tomar diferentes medidas que incluyen restricciones al tránsito, restricciones a la actividad productiva, al derecho a la movilidad, cierre de fronteras para evitar contagios externos, y limitaciones al derecho a la protesta para evitar aglomeraciones que puedan reproducir contagios, toda la dimensión de acceso a la información, ¿no? Y este combate a la desinformación o controles al acceso a la información para evitar que se, digamos, divulgue información errada para manejar la crisis. Y otras medidas, tú lo planteabas muy bien al inicio, han involucrado o postergación de elecciones o celebración de elecciones en el contexto particular de pandemia, ¿verdad? Hay otras preocupaciones que tienen que ver con la concentración o digamos el empezar a gobernar por decretos en el Ejecutivo sin mucha consulta con el Legislativo. Eso es algo también que hay que mirar. Y obviamente siempre latente el que se recrudezcan situaciones de represión y de control en países que ya experimentaban retos importantes a nivel de quiebre democrático. Todas estas medidas afectan la manera en que los ciudadanos, las ciudadanas ejercen sus derechos, y si miramos la faceta particular de los derechos políticos, el derecho a elegir, el derecho a ser electo, digamos, los retos se hacen más apremiantes a medida que el periodo de pandemia se alarga y las fechas de celebración de elecciones se van acercando, ¿verdad? Esto vamos a hablar más adelante, yo sé que es parte del diálogo que vamos a tener hoy, pero entonces déjame cerrar con tres grandes retos que a mi modo de ver genera la pandemia para la democracia y para la ciudadanía.
El primero, ya lo aludí un poco, es el riesgo de la concentración del poder en el Ejecutivo y en el escenario que hay de crecientes restricciones a los derechos de las personas, que ya también mencioné. Mientras que los gobiernos latinoamericanos han hecho uso de declaratorias de estado de emergencia, regímenes de excepción, eso está pasando, y restricciones a la movilidad de las personas, de la ciudadanía, es clave que se haga en coordinación con otras instituciones del Estado y asegurando de no vulnerar los derechos de los ciudadanos. Un segundo riesgo que yo he venido mapeando es el potencial aumento en la tolerancia hacia prácticas antidemocráticas y concentraciones de liderazgos, ¿verdad? Especialmente por parte del Ejecutivo. Aumento que ya venía pasando, porque en diferentes mediciones de Latinobarómetro, del America's Barometer, de la Universidad de Vanderbilt, ya se venía documentando que la gente se está haciendo cada vez más cómoda con formas alternativas, por usar un término, para organizar el poder, y estoy hablando de cierta indiferencia al Estado, al tema del respeto del Estado de Derecho, o como cierta tolerancia a tendencias autoritarias o decisiones impuestas de un poder al otro, toda la dimensión de populismo, el uso de la violencia para dirimir conflictos, todo el tema de balance y pesos y contrapesos entre los poderes. Esto era un reto que ya teníamos a nivel de nuestras democracias y que afectaba directamente a la ciudadanía, pero tenemos que tener cuidado de que la pandemia no lo profundice con esta necesidad que tenemos todos a nivel de los ciudadanos de contar con liderazgos certeros, contundentes, que nos marquen la ruta de salida de la pandemia. Y cierro con el último riesgo que quería mapear, y quiero que sigamos conversando de esto, que es en materia electoral. Obviamente los países se enfrentan ante la decisión de si celebrar elecciones o no. Cada país está decidiendo qué hacer, si postergar, si mover unos meses. Siempre es bueno tener una idea en el horizonte de cuál es esa postergación. Pero de celebrarse es clave que se sepa que hay riesgos asociados a celebrar unas elecciones, y que se va a requerir redefinir y reorganizar todos los procedimientos y protocolos para poder organizar esa elección y tomar especial consideración a que la ciudadanía pueda efectivamente participar, porque de nuevo, convocar una elección donde no va a participar la ciudadanía digamos, eso también termina debilitando la democracia. Lo dejo hasta acá para continuar el diálogo en las siguientes rondas, ¿vale? Muchísimas gracias por tu intervención, Matilde. Y bueno, acá hay algo sumamente valioso que comentabas, y es precisamente quizás ese límite que no han encontrado muchos estados en medio de la pandemia para gobernar, entendiendo que de alguna forma sienten ese deber de protección. Nosotros como ciudadanos sí entendemos que pues trastocar o traspasar el límite de gobernanza y los procesos regulares es algo que está afectando sumamente la democracia y sobre todo la fortaleza de gobernanza que teníamos o que tenían algunos países, a excepción de Venezuela, en el hemisferio, y que sin duda alguna pues va implicando un reto mayor en cuanto al contexto COVID. Por acá, bueno, pasaría Jesús Delgado, pero antes sí me gustaría aclarar también y hacer el hincapié que pueden ya los participantes hacer sus preguntas a través del chat en cuanto a las posturas. Ahorita vamos a tener una ronda de posturas generales donde los participantes van a abordar desde su perspectiva los retos que está enfrentando la participación ciudadana en medio del contexto COVID. Luego pasaríamos a una ronda de preguntas, de temáticas específicas, donde cada uno va a responder sobre una temática de acción muy estratégica respecto a su ámbito de acción, y luego pasaríamos a la ronda de preguntas cerradas y finalmente a la ronda de preguntas de los participantes. Muchísimas gracias una vez más por unirse. Por acá entonces, Jesús, te damos el pase. Bienvenido. Jesús Delgado es de Transparencia Electoral Argentina, una organización que bueno, se ha dedicado muchísimo a documentar y a generar información y además conciencia ciudadana sobre la importancia del ejercicio de nuestros derechos de participación, enfocados específicamente en el ámbito electoral, pero además también en un ámbito de innovación y bueno, una visión bastante ajustada a la realidad mundial que tenemos hoy en día. Bienvenido, Jesús, y muchísimas gracias por estar acá. Hola, Wanda. Bueno, muchas gracias por la invitación. También, bueno, saludar a Betita, a Miguel
y a Félix, bueno, con quienes compartimos acá, en este caso, el panel, y que bueno, esperamos que pueda seguir de acá alguna temática interesante para que puedan discutir también allá las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que sabemos que bueno, tienen una gran labor, una gran tarea. En este caso, bueno, me convocaban para hablar un poco sobre el tema de la participación ciudadana y esta nueva realidad online, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Betica hacía una muy buena introducción sobre el estado de cuestión. Muchas veces durante esta pandemia nos adelantamos un poco, quizás queriendo sacar conclusiones de manera muy temprana. Obviamente nadie estaba preparado para un suceso de esta naturaleza, de este tipo, y incluso lo podemos ver que en términos médicos, de los epidemiólogos, lo que funcionaba hace 5 o 6 meses no es lo mismo que funciona hoy en día. Yo creo que también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la política y con lo político electoral, ha sucedido un poco lo mismo. En un principio, tanto los organismos electorales como los partidos políticos estaban negados a avanzar con procesos electorales ante esta situación, y bueno, a medida que ha ido pasando los meses, nos hemos dado cuenta de que esa frase de que hay que convivir con el virus, hay que internalizarlo un poco y hay que empezar a adaptar los procesos de participación ciudadana a todo lo que está ocurriendo en este momento. No solo por el hecho fundamental de que necesitamos autoridades legitimadas a través del voto que tomen decisiones y que resuelvan los problemas asociados no solo a la pandemia, sino los problemas que aquejan a nuestras comunidades en general, sino que además tenemos muchas veces las constituciones como una camisa de fuerza, donde se establecen las fechas de elección y las fechas también de toma de posesión, ¿no? También ha sido todo un debate jurídico muy interesante sobre el tema de cómo posponer las elecciones. Algunos países han tenido mayorías importantes en el Congreso para poder llegar a acuerdos para posponer las elecciones, pero hemos visto otros casos. Seguramente Miguel allí nos hablará un poco del tema de Dominicana después, pero Dominicana no pudo posponer sus elecciones más allá de lo que lo hizo, justamente porque la Constitución establecía una fecha de toma de posesión muy cercana, por cierto, a la elección. Esto nos pone, como decíamos, en una situación en la que tenemos que buscar alternativas desde la sociedad civil, desde los partidos políticos y de las instituciones de nuestros gobiernos, porque, digamos, la administración de la cosa pública no para, no se detiene, y hay que buscar nuevas formas de cómo participar y de cómo incorporar a la ciudadanía a estos procesos de decisión. Hablábamos también un poco antes, Betica también lo mencionaba, de todo lo que tiene que ver con esta brecha digital, y cómo también se traslada al tema electoral, ¿no? Si nosotros pensamos participación ciudadana, pensamos que la forma de participación ciudadana por excelencia es el voto, y en un contexto como el actual, nos encontramos y nos chocamos de frente con deficiencias muy importantes que tienen nuestros países, no solo con el tema de lo que pudiera ser un voto electrónico no presencial, al modelo, por ejemplo, de Estonia o de las primarias de Estados Unidos en algunos estados, sino que ni siquiera está estipulado el tema del voto postal, y tampoco está estipulado en nuestra legislación, en las legislaciones de nuestros países, el tema de tener varias jornadas de votación, que eso también son cosas que otros países, en otros continentes, o incluso en Estados Unidos, en marzo hubo una elección en Los Ángeles donde hubo 10 días de votación, los electores podían acudir al centro de votación más cercano, no hay que estar registrados, o sea, se facilitó muchísimo el proceso de votación, y nuestros países en América Latina pues no tienen ninguno de estos adelantos. Esto sucede también al mismo tiempo en el que tenemos un continente convulsionado. No nos acordamos quizá ahora por el tema de la pandemia, pero el año pasado, a finales del año pasado, hubo un enfrentamiento muy fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo de Perú. El Ejecutivo
Ejecutivo de alguna manera deshizo el Congreso, y el Congreso a su vez desconoció la autoridad del presidente. Luego tuvimos unas manifestaciones muy importantes en Chile, en Ecuador, en Colombia, en lo que ya estaba pasando en Venezuela. O sea, veníamos con un continente muy convulsionado, donde no hay acuerdos políticos. Es muy difícilmente encontrar países con estabilidad política como Uruguay, como Costa Rica, por ejemplo. Son la excepción, no es lo común. Y ante este escenario polarizado, con muchas dificultades, algunos países con crisis económica, bueno, nos encontramos con esto. Yo creo que el reto, para ya ir redondeando y cerrando, es ir pensando en cómo enfrentar estas desigualdades que son estructurales y que atraviesan a nuestras sociedades, porque es fundamental para poder promover una mayor participación ciudadana, que las necesidades básicas estén cubiertas, que las personas puedan dedicar algo de su tiempo no solo a sobrevivir, sino también a participar en los asuntos que le competen a su comunidad, en su edificio, en su organización, en su municipalidad, en su estado, que las personas efectivamente puedan participar, puedan entender, y además que no reduzcamos la democracia a una formalidad meramente de participación en las elecciones, sino que la democracia pasa todos los días en distintos procesos que los ciudadanos pueden participar. Obviamente no es una tarea fácil, es bastante abrumadora, es bastante ambicioso el poder pensar que podemos plantearnos en América Latina un escenario como este, pero es la única manera de evitar que siga aumentando la abstención en ciertos países, que las personas puedan seguir pensando que el voto es una herramienta para cambiar la situación política. Eso es fundamental. Hay países como Chile o Colombia donde prácticamente la participación está por debajo del 50%, está debilitado el sistema de partidos, las personas no confían en sus líderes, y yo creo que es una tarea pendiente de la democracia, con o sin pandemia, con o sin tecnología, volver a legitimar a las agrupaciones políticas y volverle a dar al voto ese poder transformador que en un momento tuvo. Entonces lo dejo si quieres hasta acá, Wanda, y después seguimos en la ronda de preguntas. Buenísimo, buenísimo, Jesús. Muchísimas gracias. Y bueno, sin duda acá abordaba súper importante que era el poder que nosotros le damos a la democracia como ciudadanos. Creo que en medio de un contexto COVID nosotros debemos comenzar a entender que la democracia está mutando, que la forma en la que nosotros vivimos y la realidad está mutando, y con ella sin duda la forma en que ejercemos nuestros derechos. Y bueno, para hablarnos también un poquito de esto, viene Miguel Alejandro Martínez. Miguel es miembro de Guardianes de la Democracia, una organización de República Dominicana que, bueno, al igual que nosotros acá en Venezuela, Voto Joven, se dedica precisamente a promover la participación ciudadana en medio de un contexto probablemente complicado, pero con la convicción juvenil de ese cambio. Bienvenido, Miguel, y muchísimas gracias por participar. Gracias, gracias. Y perdón por el internet, que al inicio se empezó a llover y de repente hubo un cambio. Mira, la participación de Betilde me identificó mucho porque todo lo que decía en teoría y en posibilidades, la representación práctica fue República Dominicana en su proceso electoral, la captura del poder, el poder ejecutivo con todo el presupuesto, estado de emergencia, aplicando, digamos, por el contexto de la pandemia, política de asistencia humanitaria, pero que no se desvinculaba de lo político electoral. Entonces, ¿cómo tú tienes un proceso democrático donde tú vas a elecciones y tú tienes todo el poder concentrado? Y lo mismo también con el estado de emergencia y los toques de queda. El partido del Poder Ejecutivo de Gobierno utilizaba el toque de queda de manera personal mientras mantenía reuniones proselitistas y reuniones para promover sus candidatos y candidatas, y digamos los partidos que eran de oposición no podían porque te echaban preso. Pero bueno, yo en esta primera intervención quiero contarle un poquito de Guardianes de la Democracia. No sé si saben lo que aconteció en República Dominicana en febrero pasado. Hubo un sabotaje de las elecciones, un robo o incompetencia, como se declaró al final, como fue unas fallas técnicas, despidieron al director de informática. Para muchos y muchas de dominicanos y dominicanas todavía no está esta situación resuelta.
Ahora, imagínense un domingo en la mañana que a las 11, día de elecciones, la democracia, elecciones municipales, vamos y votamos. Yo todavía no había votado. De repente dicen que se suspenden las elecciones. Después de gastar no sé cuántos miles de millones de pesos, bueno, 1.400 millones de pesos, en dólares son también cientos de millones de dólares. Se suspenden las elecciones. Mira, se me pone la piel de gallina, la frustración, la indignación que tú sientes cuando tú dices, mierda, o sea, este es el extremo del extremo del extremo. ¿Qué pasó? También con tanta desconfianza en las instituciones democráticas y de participación como un punto siguiente de la agenda. Eso nos llevó a protestar a la Plaza de la Bandera, que es un símbolo icónico en Santo Domingo, donde está el soldado caído, una gran plaza frente a la Junta Central Electoral. Protestábamos. Mira, gritaba desde que iniciaba hasta que terminaba. Y estando en la Plaza de la Bandera nos preguntábamos cómo nosotros convertimos esta indignación y esta rabia en acción. O sea, cómo nosotros pasamos de ser actores que nos duele la democracia, participamos, queremos estar y cómo nosotros participamos y convertimos esto en entes que deciden y son parte del proceso electoral. Entonces, esta iniciativa lo que busca es, desde febrero ya ha participado por 2 procesos electorales, uno en inicio de la pandemia y otro pasando por el ojo de la pandemia, cómo nosotros convertimos desde la participación, desde la vocación y desde la voluntad, que personas participen en el proceso democrático. Y se enfocó mucho en juventud por 2 cosas, porque la Plaza de la Bandera estuvo muy presente por las juventudes, pero también porque la pandemia exigía que quienes participaran tenía que ser la juventud, porque las personas adultas ya tienen precondiciones que lo ponían muy en riesgo de estar fiscalizando los votos. Entonces nosotros lo que hicimos fue eso, y estamos ahora en un proceso de apertura, de diálogo, de qué vamos a seguir haciendo, porque el proceso de participación democrática no puede ser solamente el día para las elecciones. Pero nosotros en estos procesos electorales lo que hicimos fue convocar a personas que estuvieran a 2 cosas. Una, dispuestas a participar de manera voluntaria. Cómo yo rompo con una estructura, y aquí le cuento un poquito de República Dominicana, totalmente mercantilizada y capitalista, en donde participar de la política está vinculado a cuánto hay para mí, o sea, cuánto yo recibo, o qué me va a ofrecer el candidato o candidata después que esté electo. O también está vinculado a la fiscalización de los votos, a cuánto se le paga de viático a la persona que fiscaliza los votos. Entonces, tú tienes una estructura de participación política electoral que es bastante cara. Por lo tanto, eso genera desigualdades en la participación. Entonces, nosotros lo que pensábamos desde el inicio, cómo nosotros rompemos desde un ejercicio ciudadano, político, electoral, con esa estructura histórica de que el candidato o candidata que tiene más dinero para pagar fiscales, o vinculado también a compra de votos, a valla, a publicidad, que eso lo quisiera mencionar más adelante, es el que puede ganar las elecciones. Para marzo tuvimos 150 fiscales, guardianes de la democracia, porque también es como construir una mística y una esencia a partir de esta idea de visión de sociedad y de país, donde la gente participa. Y en julio tuvimos 358 guardianes de la democracia, más todo un equipo de apoyo más amplio que se fue a los 750 personas entre las 2 elecciones. Claro, eso no representa ni el 10% de los fiscales necesarios. Digo fiscales, no sé, una palabra mucho más, aquí se llama delegado, a quienes están en la mesa de votación cuidando los votos. Eso no representa ni el 10% del total de las mesas a nivel nacional, pero nosotros pensamos que es un inicio. Y otra de las condiciones que nosotros pusimos a partir de esa experiencia en la Plaza de la Bandera, en donde queríamos promover que la gente participara y participara activamente de la democracia, viendo ese ejemplo anterior de que, bueno, nos robaron las elecciones, o la suspendieron, o fueron incompetentes, o no lo pudieron hacer, es que la próxima vez que suceda, nosotros queremos estar ahí. O sea, ¿qué pasó? Que yo no estaba ahí al menos un día cada 4 años defendiendo lo que corresponde como un derecho, que es elegir y ser elegido, que es fundamental a todos los derechos universales que entiendo que todos los países que están en este Zoom, digamos, lo tienen suscrito. Yo no sé si me pasé de los 5 minutos, pero esta es la idea principal de cómo nosotros desde 2 iniciativas, desde 2 formas fundamentales de formarse
y la otra de participación de manera voluntaria, nosotros generamos una ciudadanía o una juventud que está dispuesta a participar del proceso electoral, desde cómo está formado, entenderlo, para cuestionarlo, y hay un informe al final que luego tal vez se lo puedo pasar en el enlace de nuestra experiencia, cómo uno vive la experiencia, cuestiona y está ahí para visibilizar o detener cualquier tipo de trampa o fraude que se intente dar en las mesas electorales. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, acá también entra un llamado de atención importante porque en medio de la pandemia, ustedes en República Dominicana notaron la importancia de estar allí en defensa de sus derechos. Precisamente en medio de un contexto quizás sumamente complicado para la articulación ciudadana, porque además el aislamiento social inhibía un poco esto, pero que aún así resulta de muchísimo valor porque nos motiva a nosotros como jóvenes y como ciudadanía a notar la importancia de estar cercanos a nuestros derechos y no precisamente esperar al último momento para defenderlos. Bueno, por acá vendría Félix Seijas. Félix es director de la encuestadora Delfos. Él nos va a brindar un análisis sobre el contexto venezolano más adelante, pero en esta ronda nos va a responder un poco los retos que enfrenta la democracia, precisamente enfocada pues en el contexto venezolano y cómo nosotros en Venezuela quizás vivimos la participación ciudadana de una forma un tanto extraña en medio de todo este contexto global. Bienvenido, Félix, y muchísimas gracias por estar acá. Félix tenía un poco de problemas de conexión, pero sé que pronto estará por acá. Creo que su micrófono está silenciado. Félix, no te escuchamos. Déjame comentarle por acá. Félix, ¿nos escuchas? Porque quizás también fue la señal. Listo. Ahora lo estoy escuchando, pero se me había ido por completo. Esto está terrible hoy, yo pido disculpas. No te preocupes, Félix, entendemos totalmente. Estamos en este momento en la primera ronda abordando los retos que enfrenta la democracia en medio del contexto COVID. Y bueno, precisamente para abordar un poco cómo nosotros como venezolanos vivimos retos de la participación ciudadana, quizás un poquito más complejos de los que ya trae el contexto COVID. Estoy en el... Creo que para Félix está siendo un poco complicado comunicarse. Sí, creo que lo volvimos a perder. Efectivamente. Bueno, vamos a igual continuar para la segunda ronda. Estoy segura que, bueno, Félix volverá y en ese momento también daremos el espacio para que en su intervención, bueno, nos dé su visión y su percepción sobre los retos que enfrenta la participación ciudadana en general. Por acá volvió. Ajá, aquí estoy de nuevo, ¿no? No te preocupes, Félix, te escuchamos. Bienvenido. Sí, estoy caminando por todo el recinto a ver dónde consigo la mejor señal, pero bueno, es bastante complicado esto, ¿no? No voy a activar la cámara, por razones obvias, entonces ya. No, con Jesús y con Miguel, después de escucharlos, ellos, pues creo que se van. Tenemos, por supuesto, un punto fundamental, que es el derecho al sufragio, el garantizar el derecho al sufragio a los ciudadanos de los distintos países. Ya en el mundo hay más de 60 procesos electorales que correspondían este año, que han sido pospuestos. Algunos han
ya tienen fechas, otros no tienen fechas todavía, algunos se pusieron una fecha y se cumplieron ya, otros están por cumplirse. Y bueno, y seguimos teniendo 30 aproximadamente otros procesos electorales que mantienen su calendario. En América Latina han sido propuestos 12 hasta el momento, pero lo cierto es que el tema del derecho al sufragio en este contexto de pandemia, bueno, trae un punto importante a considerar, que es el que han venido hablando, ¿no? Que es la salud del elector, el cómo proteger al elector y que el tema de la pandemia no se vuelva un tema que pueda vulnerar ese derecho. Sobre todo, uno de los riesgos que estamos nosotros enfrentando en el mundo, en los distintos países, cada uno con sus particularidades, es que el derecho al voto se pueda estar poniendo en peligro para algunos sectores y que los gobiernos puedan utilizar la pandemia para manejar o manipular precisamente este tema. Estamos dentro de todo esto, pues va a depender, por supuesto, de los distintos países, de sus regulaciones, de las legislaciones, también de las capacidades de los países. En Estados Unidos ya se han hecho elecciones, algunas completamente por correo, otra se hizo incluso mandándole a todas las personas correo, no correo electrónico, sino un correo por mail para que pudieran ejercer sus derechos. Bueno, allá hay ciertamente las capacidades son distintas al resto de los países de la región, pero bueno, cada país, pues dependiendo de sus capacidades precisamente y en consonancia con sus regulaciones, tiene que ir buscando la manera de avanzar en este terreno. Tenemos incluso aquí en la región el caso de Surinam. En Surinam hubo observación internacional en la elección que se hizo en este contexto de pandemia. Y bueno, y se tomaron todas las medidas, como también entiendo que ocurrió en Dominicana, medidas de bioseguridad, distanciamiento social, mamparas a la hora de... lo cierto es que estos protocolos, a medida que pasa el tiempo, se van a ir acumulando experiencia. Todos los países están atentos de qué se está haciendo en otros países, de cómo estas experiencias han terminado resultando. En Dominicano hubo todo un tema sobre un repunte de los contagios luego del proceso electoral, pero lo que entiendo, y ahí nos puede ayudar Miguel, pero lo que entiendo es que ya días antes de la elección ya existía ese repunte. Es decir, no se puede asegurar que el repunte fue por la elección. Es posible que, por supuesto, que la elección pasa a ser un tema cuando el repunte de todos modos ocurrió, qué tanto contribuyó, qué tanto no contribuyó. Pero lo cierto es que, de nuevo, el tema de tratar de no vulnerar el derecho de ciertos sectores a propósito de la pandemia, pues es un temazo aquí, ¿no? Y sí, en el mundo, en esta nueva ola que tenemos ahora, ya no es una ola de democratización, sino una ola de autoritarismo. En esta ola en el mundo ya hay ejemplos en Europa occidental, en Europa oriental, perdón. Bueno, se ha utilizado el tema de la pandemia también para afianzar incluso países que no parecían no estar en gobierno y han cambiado este escenario. Entonces, al final tenemos todos estos retos que están allí. Para mí me parece que la acumulación de experiencia es algo importante. En la medida en la que siga habiendo procesos en este contexto, pues iremos aprendiendo y también iremos aprendiendo a cómo evitar que la pandemia se convierta en una excusa no solo para los regímenes autoritarios suspenderlas y mantenerse allí, sino también para evitar eso, que se vulnere de manera selectiva el voto
a diferentes sectores de manera conveniente por parte de algunos poderes que tienen control en los diferentes países. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí. No tengo, como estoy con el mismo celular, esto ha sido todo un drama para poder conectarme, pero no estuve llevando el tiempo que tenía la intervención. Lo dejo hasta acá y bueno, entiendo que ahora vamos a entrar en otro proceso donde podremos seguir conversando si quedaron cosas por allí sueltas. Gracias. Gracias a ti, Félix. Y bueno, muchísimas gracias también por tus intervenciones y bueno, esa perspectiva que nos brindas, sobre todo en medio de un contexto sumamente complicado y que en general en la región se está enfrentando, pero bueno, en el ámbito venezolano creemos se vuelve incluso más cuesta arriba. En este momento nos toca, bueno, iniciar la segunda ronda. Esta segunda ronda es sobre las posturas específicas. Cada uno tiene asignado una temática específica y estratégica respecto a su ámbito de acción. En este caso, pues pasarían a hablarnos sobre subtemas de los retos que enfrenta la participación ciudadana, pero muy englobados y, bueno, un poquito más enfocados en el ámbito de acción de cada uno. En este sentido, bueno, tenemos, por ejemplo, a Betica Muñoz, quien nos va a hablar sobre las garantías electorales en medio de una crisis sanitaria mundial. Betica precisamente nos viene a abordar esta temática porque en medio de un contexto de aislamiento social donde, bueno, vemos cómo los gobiernos constantemente cambian esa forma de gobernanza de alguna forma bajo la justificación de la rapidez e inmediatez que requiere el COVID, ¿cómo podemos mantener esas garantías electorales que son fundamentales, no solo para el ejercicio de la participación ciudadana, sino también para el fortalecimiento de la democracia y de todos nuestros derechos? El micrófono es todo tuyo, Betica, Gracias. y bueno, estamos atentos a tus comentarios. Buenísimo, Wanda. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto por acá. Perfecto. Bueno, creo que ya en la primera ronda de algún modo entre todos hemos puesto un contexto súper claro de los retos que plantea el COVID-19, pero también quizás de la voluntad de todos los que estamos acá reunidos y que es también compartida por muchos de proteger a la democracia y de asegurar que la ciudadanía continúe participando y continúe accediendo a sus derechos civiles y políticos. En esta segunda ronda ustedes me pidieron enfocar en el tema particular de el sufragio como tal, ¿verdad? Y cuáles son esas garantías electorales que hay que cuidar y qué cosas se pueden hacer precisamente para protegerlas. Y quizás bueno, voy a partir de un hecho que ya de algún modo lo aludieron quienes me antecedieron, y es como tener todos claros que en caso que en un país se decidan celebrar elecciones, hay que saber que ninguna elección se celebra a riesgo cero. Y sobre todo considerando que las elecciones son probablemente cuando más gente se reúne y cuanta más movilización vemos en las calles, quizás única otra cosa que se compara es un concierto de algún artista así famoso, pero nunca se compara a nivel territorial y de movilización de gente una elección en cuanto a cantidad de personas movilizadas, y por tanto es un foco potencial de nuevos contagios comunitarios del COVID-19. Ahora, no todos son malas noticias. Para cada reto en la organización de una elección y protección de esas garantías electorales, creo que se pueden pensar en soluciones. Ya de algún modo Félix aludió a algunas, Miguel habló de unas concretas en Dominicana, y va a haber una experiencia acumulada de cómo hacer, de cómo atender cada uno de los retos. Obviamente va a requerir inversión de tiempo y de recursos por parte de los órganos electorales y de las entidades de gobierno correspondientes, y también disposición y colaboración de la ciudadanía para poderlas implementar. ¿Cuáles son? Voy a pasar muy rápido para entrar más en la conversación que va a venir. ¿Cuáles son algunos retos que yo pudiera mapear? Y yo voy a usar en la OEA, nosotros en nuestro manual de observación de elecciones propusimos una definición de elecciones democráticas construidas sobre diferentes marcos normativos interamericanos de protección de estos derechos, y digamos tiene 4 componentes. Deben ser inclusivas, limpias, competitivas, y tiene que haber periodicidad de elecciones y que quienes efectivamente salen electos asuman los cargos, ¿verdad?
Y si a esto le ponemos el COVID de forma transversal, vamos a pensar entonces en cuáles son estos retos. En el derecho a elegir, obviamente hay que garantizar un registro electoral verdaderamente inclusivo, que tenga todas las personas que están en edad de votar y que quieren votar porque han ido a gestionar esa inscripción. Actualizar estos registros electorales requiere procesos burocráticos, visitas a oficinas, entrega de documentos, y aquí es clave evitar posibilidades de contagio en estos procesos de actualización de padrones. Para votar, también tradicionalmente se arman campañas de educación cívica, de información electoral. Un nuevo reto que plantea el COVID a la protección de la salud de los ciudadanos, de los electores, y cuáles van a ser las adecuaciones al ejercicio del voto producto de la pandemia. Lo mismo pasa en la preparación de los miembros de las mesas electorales, de quienes están administrando el día de la elección como tal, porque también son espacios de réplica de contagios. Estamos hablando de la entrega de materiales, el estar en un mismo, o sea, todo el tema de distanciamiento entre personas. En el caso que se opte por medios presenciales de capacitación de funcionarios electorales, hay que ver cómo organizarlas en grupos pequeños, en diferentes fechas, en horarios diferentes, y de optar por medios digitales para la formación de los jurados de mesa. Obviamente se pueden pensar en uso de plataformas YouTube, Zoom, otras virtuales, pero aquí obviamente quiero como tocar un tema que Jesús hablaba al inicio de esta conversación, la persistencia de una brecha digital en el acceso a Internet y después dificultades en el caso venezolano de acceso a Internet, y cómo esto también puede tener un impacto en la información que se comparte. Para lo que es el ejercicio del voto, que ya también se tocó, creo que Miguel habló un poco de eso, y lo mismo Félix, de otras experiencias en otros países. Aquí obviamente puede incluso entrar en temas controversiales de qué tipo de votación se puede pensar, alternativa a la votación masiva de personas en un solo día, que como hemos hablado, expone a la población a nuevos riesgos de contagio. Hay ejercicios interesantes en otros países, la votación anticipada, la votación postal, la votación en caja que se mueve a otros lugares. Digamos, yo en muchas elecciones que observé, vi para las personas con discapacidad física cómo se trasladaba la urna electoral a las personas. Hay alternativas sobre prácticas ya probadas que se pueden pensar. Toda la conversación sobre voto por internet, que de nuevo sé que no está nada saldada y que hay muchos temas pendientes, pero creo que COVID nos está forzando a acelerar las conversaciones alrededor de eso. Voy a un poco a ir cerrando porque o sea, para disparar más el diálogo, no alcancé a hablar del derecho a ser electo, que eso es un tema que a mí por lo menos me interesa mucho, toda esta dimensión de representación. Pero habrá que pensar cómo la pandemia está cambiando las maneras de llevar campañas electorales, si habrá que desarrollar protocolos para esto. Me interesó mucho algo que Miguel mencionaba sobre esto de que el candidato con más plata es usualmente el candidato que termina ganando. Creo que habrá que pensar todos estos, digamos, los principios de transparencia, pero sobre todo de equidad de los sistemas de financiamiento de campañas, y si esto se va a ver afectado por una transición a lo digital que está forzando el COVID. Y cierro con 2 puntos, muy reseñadamente. La pandemia está exigiendo, y tú lo mencionabas, Wanda, no solo que nos adaptemos a nuevas maneras de votar o de organizar elecciones, sino que las pensemos y las planifiquemos de forma distinta. Y esto, para poderlo lograr, y estoy hablando en general, obviamente el caso venezolano presenta retos adicionales. Esto va a requerir de acuerdos políticos, por un lado, para hacer las reformas y adecuaciones a reglas que haga falta hacer, porque esto es clave para preservar el Estado de Derecho, y por el otro, para asignar los recursos financieros necesarios para celebrar elecciones en pandemia, porque está claro que esto va a tener un costo, y esto va a requerir de acuerdos políticos, de encontrar, de que los principales actores políticos y las ramas de gobierno se encuentren para definir cuál es la mejor ruta y cuáles son, digamos, los arreglos que habrá que hacer para poderlo hacer, de nuevo, respetando la democracia, los derechos de los ciudadanos y, últimamente, el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Betica, y bueno, sumamente valiosa esta intervención porque además nos
hace ver las garantías no solo enfocadas únicamente en la parte electoral, sino además en un espectro amplio en cuanto a la participación ciudadana. Creo que es sumamente importante que en un contexto COVID nosotros como ciudadanos precisamente entendamos que pues gran parte del cumplimiento de estas garantías radica en la importancia y el compromiso, además de la vinculación que tengamos con esos espacios y con pues el apego a nuestros derechos. Sin duda alguna, este contexto COVID nos ha apresurado a realizar cambios que venían dándose, como comentabas al inicio, paulatinamente, pero nos alegra muchísimo que pues precisamente la ciudadanía hoy en día resulte tan importante en medio de un ejercicio que no solamente es para escoger a alguien, sino también para trazar el camino que queremos vivir y que como ciudadanos queremos construir. Por acá, bueno, es el turno de Jesús Delgado, quien a partir de precisamente todo este cambio que se viene dando en medio de un contexto de aislamiento social y que nos ha llevado sin duda alguna a cambiar la dinámica, la realidad que nosotros tenemos y cómo estábamos adaptados e incluso, bueno, apegarnos un poco más a una realidad en línea, nos va a hablar sobre cómo esta nueva realidad en línea puede vincularse con la participación ciudadana y qué retos podemos estar enfrentando inclusive en este tema. Entendiendo que pues hay nuevas tecnologías que hoy en día incluso se utilizan ya para la educación y para pues, formas de incluirse en los espacios sociales y que hoy en día para la participación ciudadana pueden ser sumamente positivos. Te recuerdo, Jesús, serían 3 minutos de intervención de esta ronda. Muchísimas gracias. Gracias, Wanda. Bueno, mira, yo quisiera empezar diciendo que todo lo que tiene que ver con el tema de implementación de tecnología para la participación ciudadana, o en general todo lo que tiene que ver con la administración y la logística electoral, la forma en la que se hacen las elecciones, etcétera, es el correlato de lo que tiene que ver con lo político. O sea, en las sociedades, la forma en la que se llevan a cabo las elecciones tiene que ver con los acuerdos políticos que esas sociedades hacen. ¿Y a qué me refiero con esto o a dónde voy? Que si una sociedad quiere, busca, promociona la participación ciudadana, más allá de la tecnología, lo va a lograr, o sea, teniendo la tecnología o no, y al caso contrario, una sociedad, por más tecnificada que pueda estar, si no promociona la participación política, no la va a tener. O sea, no es una cosa solamente de acceso a la tecnología. Y ahí yo creo que hay casos que son bien ilustrativos. Por un lado tienes, por ejemplo, un estado totalmente tecnificado como lo es Estonia, donde todos los servicios públicos están, se manejan y se pagan en línea, las personas votan desde sus teléfonos celulares, hay una participación política y hay una transparencia en general muy importante, son un modelo mundial en ese sentido. Y tiene sociedades también, como por ejemplo los Estados Unidos, que es una sociedad que no solo tiene, sino que produce altas tecnologías, pero no se traduce en un aumento de la participación política. O sea, tienes cosas como por ejemplo que el registro para votar no es automático, las personas tienen que tener la voluntad de hacerlo, se vota un día martes, donde es un día que todo el mundo tiene su jornada laboral. O sea, como que no, y no solo a Estados Unidos, sino digo, hay países que no promocionan el voto como un elemento para hacer cambios políticos, y hay sociedades que aún sin tener tecnología han logrado tener índices de participación muy altos porque incorporan en sus legislaciones y en sus prácticas sociales este tipo de mecanismos que permiten que la ciudadanía participe activamente. Más allá de eso, yo creo que hay un desafío en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso a Internet, el acceso a tecnología, la alfabetización digital, que son temas que ya vienen de hace mucho tiempo, ya se venía hablando. Hoy en día ya son urgentes, ya no se puede esperar mucho más para incorporar a todas las personas que han quedado fuera de ese cambio, sobre todo porque cuando le quitas eso, también le estás quitando su derecho político
a participar, a ejercer su voto, y ya no se trata simplemente de quedarse fuera de una moda tecnológica, sino de que no va a poder expresar su voluntad política, su derecho y en algunos países sus deberes, justamente por no tener este tipo de acceso. Para cerrar, simplemente decir que mientras no mezclemos o no limpiemos que todo lo que tiene que ver con la tecnificación electoral está atado o es un correlato de la voluntad política, no vamos a lograr que esa gran cantidad de personas que han quedado afuera de todo el circuito político puedan entrar. O sea, tenemos que ponerlo en la agenda política como algo prioritario para que realmente las elecciones tengan como resultado autoridades verdaderamente legítimas. Y sumamente importante también acá, bueno, los retos que quizás también podemos enfrentar en cuanto a la inclusión de nuevas tecnologías en contraposición con lo que también hablaba Betica, que es pues precisamente las garantías, cómo logramos que estas nuevas tecnologías además contengan esas garantías que de alguna forma brindan esa confianza y esa tranquilidad a la población y que facilitan la inclusión pues de estas nuevas herramientas. Creo que además resulta sumamente importante, pues precisamente como comentabas, los retos que nosotros pudiésemos enfrentar incluso con los gobernantes. Creo que es sumamente valioso y es un punto que nosotros como ciudadanos debemos tener en cuenta porque además nos facilita a nosotros el pensar cómo podemos adaptarnos y cómo podemos fomentar desde nuestros espacios la inclusión de estos cambios. Por acá es el turno de Miguel. Miguel viene a hablarnos ya un poco más específico y bueno, ahondar, porque durante la primera ronda nos conversó un poco sobre esto, de pues, los ejemplos de procesos de participación ciudadana en un contexto de aislamiento social. Específicamente, el proceso que vivieron en República Dominicana, que como nos comentabas, les brindó un ejercicio de vinculación y de motivación ciudadana hacia ese público y que en medio de este contexto COVID pues pudo resultar complicado, pero para ustedes quizás fue un motor de cambio y muy de la mano con lo que también pues comentaba Betica y Jesús. Bienvenido Miguel y bueno, el micrófono es todo tuyo. Gracias, aquí es activo. Mira, yo hago la conexión con el tema de adaptarnos rápidamente a las nuevas tecnologías porque nosotros venimos de la frustración del fallo y del desgaste de un proceso, bueno, de dos procesos electorales en donde, bueno, uno terminó suspendido completamente y en el 2016 donde los escáneres no funcionaron. Porque también hay que ver todo el contexto y el territorio de los países. En el caso de República Dominicana, no quiero extender mucho en esto, hay zonas, por ejemplo, donde todavía no llega la energía eléctrica, hay zonas donde no llega todavía el internet, donde no hay señal de teléfono todavía. Entonces, se representan desafíos bien fuertes para poder implementar mecanismos de participación y de votación que se puedan hacer a través de las nuevas tecnologías y del internet, etc. Nosotros las elecciones de marzo y de julio estuvieron bien movidas por lo que pasó en febrero y por un desgaste del partido de gobierno y de muchos casos de corrupción, donde la gente se sintió muy motivada a participar. Aparte de que la pandemia estuvo en su pico más alto durante el proceso electoral en julio de este año, nosotros tuvimos una tasa de abstención de un 45% aproximadamente. Por lo tanto, no es tan baja para lo que se estaba viviendo y los casos activos que habían y la disponibilidad de camas en los hospitales. Y respondiendo al profesor Félix, yo quisiera aclarar que no es tanto en el día de las elecciones, porque sí es cierto que se mueven muchas personas. Yo le voy a hablar más adelante de los protocolos que se implementaron en República Dominicana, pero el gran desafío es en las campañas políticas y en la forma en que se hace política, en el proceso de campaña, porque no hay control por parte de los mecanismos que garantizan la veeduría electoral. Entonces, yo pienso que, y se lo digo a Betilde, allá en la OEA, eso son cosas que hay que enfocarse, porque aquí en un sistema donde hay caravana, donde hay reuniones ampliadas, donde hay aglomeraciones, donde tanto el partido de gobierno como el partido de oposición se esfuerzan por mostrar poder y músculo político, y eso se demuestra
o con likes en las redes, que la gente ya no confía en ellos porque ya sabemos que hay muchos bots, y con fotos con mucha gente. O sea, eso es con fotos con mucha gente y eso demuestra poder político y, bueno, lamentablemente en el caso de República Dominicana todavía se siente, la gente vota por el que va a ganar y es bien triste. Existe un poquito de sentimiento ante eso. Ahora bien, sin ánimo de extenderme, nosotros, por ejemplo, vivimos las dos elecciones en momentos de pandemia. En marzo, que era la continuación, bueno, la reposición de las elecciones suspendidas de febrero, la pandemia, el sábado antes, y pienso que fue una estrategia política del partido de gobierno, el gobierno anunció el cierre de los aeropuertos el lunes luego de las elecciones. Por lo tanto, eso generó una incertidumbre y un montón de inquietud en la ciudadanía que fomentó la abstención. Por lo tanto, tuvimos un 49% de participación en las elecciones de marzo. Y nosotros con los guardianes no estábamos preparados con protocolo de higiene y de seguridad para que pudiéramos generar confianza a que estuvieran los muchachos y las muchachas fiscalizando los votos. Por lo tanto, muchas personas, bueno, un porcentaje, un 5% de las personas aproximadamente, se salió el día antes o el mismo día de las elecciones por el miedo al contagio. Luego, las elecciones de julio, la situación fue totalmente distinta. Ya las elecciones debieron ser en mayo, pero por la misma pandemia se pospusieron. Entonces, ya el país se venía preparando y venía discutiendo cuáles eran los protocolos de higiene y de seguridad que se iban a tomar para las elecciones. Si algo aprendimos es que se tomaron protocolos que fueron acertados, pero yo pienso que no fueron suficientes. Uno, desde lo previo, desde el proceso de campaña, pienso que medidas como extender el proceso de las elecciones, dígase, en vez de ser de 7 a 5 como es República Dominicana, que sea de 6 a 8 de la noche, separar por edad los horarios, también insistir más en la separación de la fila, puede mejorar. En República Dominicana sí se generó un protocolo de entrada al recinto, las mascarillas, desinfectar el marcador, desinfectar el documento de identidad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y yo entiendo que ese procedimiento fue exitoso. Los desafíos estaban en la aglomeración de personas fuera de los recintos electorales y los desafíos estuvieron dentro del proceso de campaña. Ahora bien, hubo un detalle, y me avisan, me queda un minuto, hubo un detalle bien fuerte que fue el proceso de verificación de actas en las juntas municipales. En República Dominicana hubo un gran desafío en el nivel de diputación. No me quiero extender. Rápidamente, aquí es con el método de ONT. Tú tienes una acta para voto preferencial y una acta para voto de partido. Los fiscales y los miembros de la Junta Central Electoral no supieron llenarla. Entonces, luego tuvimos que estar semanas en las juntas electorales tratando de conciliar esas actas. En esos espacios, los protocolos de higiene eran muy de mucha duda para evitar el contagio. Por lo tanto, yo pienso que ese es otro punto, el antes, el durante y el posterior a tomar en cuenta en todos los procesos electorales. Y me quedo aquí porque me dijeron que haga las respuestas más cortas. Tranquilo, Miguel, no te preocupes. Más bien, muchísimas gracias por, bueno, toda la intervención. Sumamente valioso porque además nosotros veíamos acá en Venezuela, por ejemplo, el caso del distanciamiento social y los retos que enfrentamos en medio de un aislamiento social y de una pandemia que nos exige bioseguridad, como por ejemplo el proceso de actualización e inscripción ante el registro electoral, la jornada especial que se realizó en el marco de, bueno, este proceso electoral parlamentario 2020, resultó casi fracasado porque no habían garantías biosanitarias que la población pudiese percibir como confiables. De hecho, veíamos, por ejemplo, cómo propios funcionarios del CNE, que es nuestro organismo electoral rector, utilizaba o hacía mal uso del tapabocas e inclusive iba en contra de sus propias normativas. Entonces, acá creo que quizás más allá del tema de bioseguridad también entra un importante que es la educación ciudadana que nosotros podemos tener frente a una pandemia que nos exige muchísimo compromiso y muchísima dedicación, sobre todo en cuanto a nuestra salud. Si nosotros como ciudadanos quizás no prestamos tanta atención aún en el ejercicio de nuestros derechos, probablemente tengamos resultados negativos que nos llevan por un camino de miedo ante este ejercicio.
Por acá, y bueno, para hablarnos precisamente de toda esta temática que hemos vivido acá en Venezuela, sería el turno de Félix Seijas. Félix, bueno, nos viene a abordar precisamente la participación ciudadana en medio del contexto venezolano, entendiendo que nosotros ya teníamos retos muy grandes que enfrentar en un contexto pre-COVID, pero aunado a una pandemia, pues son los obstáculos aún más grandes que vemos y que sin duda alguna debemos hacer frente. Félix, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Buenísimo. Sí, Ok. perfecto. Bueno, sí, nuestro caso es un caso muy particular. Venimos ya de muchos años en los que el gobierno en turno, que ya tiene 20 años allí, 21 años allí, bueno, se ha dedicado a tratar de quitarle prestigio al valor del voto, a pulverizar el valor del voto, alejar a la población de las urnas. Esto, por supuesto, después de la elección de 2015, antes era un régimen, se catalogaba como un régimen autoritario pero competitivo, es decir, hacía elecciones y las ganaba, pues entonces mientras eso fue así, pues no tenía problema en hacer 5, 6, 7, 8, 10 y las que fueran elecciones al año. Luego que se da cuenta que pierde la competitividad en las urnas, pues se dedicó entonces a ver de qué manera ganaba elecciones sin ser mayoría. La manera más sencilla de ganar elecciones sin ser mayoría, la que te aleja más del problema, es apartar al votante contrario de las urnas de votación, y eso fue a lo que se dedicó. Entonces, hemos tenido ya muchos años en... Félix, creo que te perdimos por acá. Sí, efectivamente perdimos a Félix. El valor del voto se ha golpeado. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Félix. Disculpa, ¿hasta dónde se escuchó para retomarlo? Yo te escuché hasta el valor del voto ha sido golpeado. Ok, eso lo dije varias veces, pero no sé cuál vendría después. Pero bueno, pero sí, el gobierno se ha dedicado a golpear el valor del voto. Sin embargo, Venezuela es un país donde el ciudadano todavía es muy difícil que tú le arranques la idea de que el voto es una herramienta muy valiosa, una herramienta, la mejor herramienta que puede existir para, bueno, como contrato de acceso al poder. Entonces, el asunto es que en lo que ha trabajado el gobierno, y lo ha hecho bastante bien, es en meternos en la cabeza que él tiene el control de todo, que es todopoderoso en el tema electoral, y es tan poderoso que no hay forma ni manera de ganarle en las urnas. No importa si toda la votación completa es en contra de él, él puede agarrar y decir que es lo contrario y todo el mundo se va a quedar callado. Es decir, le metió al ciudadano en la cabeza que no valía la pena pelear en las urnas de votación porque él tenía el control completo y total. Ante esta situación, bueno, hemos entrado en una fase en la que los mismos factores políticos de oposición, bueno, tienen la gran decisión que tomar ante los procesos que se van poniendo al frente. Ya tuvimos el del 2018, en el que la elección presidencial, la mayoría de los partidos de oposición no participaron, algunos factores minoritarios terminaron participando. Ahora viene este nuevo proceso electoral, de nuevo sucede algo parecido. Entonces, los principales partidos dicen que no, dijeron que no iban a participar, ya han fijado esa posición y se ha venido ratificando ya en estos días. Ahora, ¿qué sucede? Que si hay una oposición, yo le llamo una oposición paralela, una posición que el gobierno ha venido tejiendo a su medida. Bueno, esa posición va a participar. También hay un político de bastante peso y bastante importancia en Venezuela, como lo es Gabriel Radonsky, que ha manifestado su intención de participar. Todavía hay muchas dudas ahí que responder, pero por lo menos ha manifestado la idea de que esa es la ruta que él favorecería y que la podría intentar, está dispuesto a intentarla si las condiciones son las correctas. Pero lo cierto es que sí hay una población, y los números lo demuestran, una población opositora que a pesar de todo está dispuesta a ir y manifestarse. ¿Por qué? En los estudios cualitativos, lo que esta gente nos responde es que eso es lo único que ellos pueden hacer, eso es lo que sienten. Ellos no pueden hacer más nada, sienten que no pueden hacer más nada, por lo tanto, si eso es lo único, pues van y lo hacen. Ahora,
el votar se ha convertido en Venezuela como una especie de protesta. Es decir, cuando la gente te dice, mira, es lo único que yo puedo hacer, lo que te está diciendo es, yo quisiera protestar, yo quisiera alzar mi voz, pero no me atrevo a hacerla de otras maneras, por lo tanto la hago es de esta. Porque el salir y protestar cuando estás en medio de un régimen autoritario en estas condiciones, bueno, hay dos cosas que pesan allí importantes. Una es el riesgo que corres, es decir, el costo que eso tiene, y por otro lado, ¿qué puedes tú ganar con esa acción? En la medida en que el costo es muy elevado, pues lo que tú puedes ganar debe ser mayor para tú racionalmente acceder y salir a correr el riesgo, si no lo haces. Entonces, bien, protestar en la calle con la represión que ha habido, gente muerta, gente herida, gente presa, bueno, el costo es bastante alto. ¿Sales a protestar o no? Bueno, depende, ¿qué puedo yo terminar ganando con esto? Y en el caso de votar, pues también ocurriría exactamente lo mismo. Tú vas a salir a votar, quieres todavía salir a votar, ¿qué riesgo corres? Bueno, no es muy alto, porque ya ese cuento de que saben por quién voté en Venezuela, afortunadamente, ha sido derrotado por la experiencia. La gente sabe que ha votado, todos conocen un tío, un abuelo, un primo, un amigo que ha votado en contra del gobierno y sigue trabajando en organismos públicos, ya sabe que no se puede saber. Pero entonces viene y se monta entonces la pandemia al que quiere votar. Entonces dice, bueno, resulta que ahora corres un riesgo. El riesgo es que puedes contagiarte. Bueno, si puedo contagiarme, entonces ya yo empiezo a ese riesgo meterlo en la ecuación junto con la otra parte de la ecuación que es ¿qué puedo yo ganar? Bueno, como ese peso de que difícilmente se le puede ganar una elección al gobierno ya está en el ambiente, pues entonces tú sientes que lo que puedes ganar no es mucho. Félix, te perdimos nuevamente. Entonces, Ok, ya ese volviste. Te escuchamos. riesgo que ahora se monta encima, pues va a pesar. ¿Ok? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta el riesgo ciudadano que podemos tener y, bueno, la vinculación con el tema del gobierno. Sí, entonces, sí, bueno, decía que el riesgo de la pandemia ahora, cuando tú sientes que no puedes ganar mucho, porque ya esa idea de que ganarle al gobierno en lo electoral es muy difícil, entonces sientes que tienes muchas chances de ganar y estás corriendo un riesgo. Bueno, la decisión racional posiblemente va a terminar apartando a más gente de la jornada de votación. Y el gobierno, estoy seguro que va a utilizar esto también, bueno, de dos maneras. Primero, cualquier opositor no va a poder hacer campaña en las calles, por supuesto, por el riesgo que ocurre. Ya hablaba de eso Miguel hace un rato, y aquí los medios de comunicación, la censura es terrible, tiene el gobierno control de todos ellos, por lo tanto, es el único que va a poder comunicarse con la gente. Pero además de eso, bueno, se puede fácilmente plantear un esquema diferenciado de protección al votante. Es decir, en los centros históricamente favorables para el gobierno, se pueden ejercer allí mecanismos muy claros, transparentes, incluso comunicarlo a la gente de cómo va a estar protegida. Y en otros centros quizás no. Quizás entonces van a faltar mamparas, van a faltar alcohol, no va a llegar esto, no va a llegar lo otro. Entonces, ese es otro riesgo de los que se corre aquí. Pero principalmente es eso, el tema de la pandemia está poniendo al frente un tema que es real, que es un riesgo real, y ese riesgo real es un costo entonces para el votante, y ese costo el votante posiblemente lo va a alejar de las urnas cuando lo mete en su ecuación, y lo que siente que puede ganar al ir a votar, el votante opositor me refiero, lo que siente que puede ganar no es poco o es incierto o es poco probable de obtenerlo. Lo dejo hasta aquí porque ya debo haberme pasado el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. Y bueno, creo que súper valioso porque además nosotros teníamos quizás un escenario sumamente distinto previo al COVID, y hoy en día la población, más allá de pues la misma dinámica a la que estamos adaptados o las mismas preocupaciones que tenemos, se les suman preocupaciones un poco distintas y un contexto sumamente complicado porque además vemos quizás esa disyuntiva sobre la asistencia a las urnas el 6 de diciembre y cómo como ciudadanos nosotros podemos ser bien catalogados de un lado o de otro. Que bueno, acá quizás la verdadera pregunta sería, ¿qué hacer más allá del voto?
En este momento, bueno, entramos un poco ya a la ronda acercándonos al cierre. Vamos a entrar a la ronda de específicas, haremos solo una por ponente, entendiendo que, bueno, vamos un poquito contra reloj. En este sentido, bueno, sí les pedimos un poco acortar los tiempos de respuesta, de modo que tengamos la posibilidad de escuchar la participación de todos. Tendríamos entonces 2 minutos para responder cada pregunta. Inicio con Betica nuevamente. Betica nos ha conversado muchísimo sobre las garantías, sobre los retos que enfrentamos en medio de este contexto, pero es importante, pues, quizás preguntarnos qué garantías habría que generar para grupos en situación de vulnerabilidad. Betica, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Wanda. Sí, pues, y ese es un tema, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad es uno de los temas del cual soy responsable en la cartera de inclusión social en la OEA. Entonces, precisamente sacamos una guía en abril, habrá sido mapeando las afectaciones particulares a grupos en situación de vulnerabilidad y también planteando orientaciones para los países, sobre qué medidas adoptar que tuvieran un enfoque de derechos humanos, que tuvieran como norte el principio de igualdad y no discriminación y también el concepto de interseccionalidad, ¿no? Cuando se cruzan diversos ejes de desigualdad en unas personas. Y como en toda catástrofe, la crisis del COVID-19 también está exacerbando las desigualdades que ya enfrentábamos a nivel regional. Somos la región más desigual del mundo comparativamente. Muchos países de nuestra región son los que están en la lista de los países más desiguales. Digo esto como un contexto general, pero lo vemos que se empieza a repetir en el goce de todos los derechos. En el caso particular del acceso, digamos, en todas las dimensiones del elegir y ser electos, habrá que mirar como afectaciones particulares, ¿no? Tú hablabas de los registros. En Venezuela el temor de la gente de ir a procesar ese registro, a falta, o digamos, en ausencia de normas y protecciones de bioseguridad. Si nos ponemos los lentes de grupos en situación de vulnerabilidad, tenemos que tomar conciencia, por ejemplo, de que los grupos indígenas, las personas afrodescendientes están subrepresentadas en los registros y habrá que hacer esfuerzos adicionales para incorporar a esa población. Tenemos ahora en Venezuela una población migrante de más de 5 millones de venezolanos, y en Venezuela la Constitución permite el voto en el exterior. Bueno, habrá que pensar qué medidas habrá que tomar para poder mapear quiénes son esos venezolanos, si cumplen o no con los requisitos, y si los cumplen, facilitar el acceso al registro electoral. Que eso pueda ocurrir antes del 6 de diciembre, lo dudo mucho, pero tenemos que pensar en estas cosas, y ustedes desde sociedad civil es importante también que posicionen estos temas. Para el voto como tal, y había una pregunta en el chat sobre, a ver, nuestra recomendación, y los colegas del área electoral de la OEA sí lo han puesto en su guía, recomiendan que se cuenten en la mesa de votación con el hand sanitizer, ¿no? El alcohol para las manos, las máscaras extras para quien no lo tenga, mamparas especiales, separadores de plástico, etcétera, etcétera. Y nuestra recomendación es que el órgano electoral, que el Estado provea esas cosas sin costo alguno para el elector. Entonces, había una pregunta sobre eso. En teoría, nuestra recomendación es que eso no signifique costos adicionales, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad que ya de por sí enfrentan retos en materia económica. Y por eso hablábamos de que hace falta al inicio de acuerdos políticos, porque habrá que mover presupuestos y hacer acuerdos con el legislativo para poder disponer, bueno, en Venezuela es un caso especial, pero en la mayoría de los otros países. Y un último punto que mencionaría, que tiene que ver con el acceso a información electoral, información sobre las campañas de los contenidos y los mensajes que proponen las candidaturas, etcétera, etcétera. Considerar lo que Jesús mencionaba, brecha digital, y que no todos van a poder acceder a información de forma electrónica, que es la manera como estamos consumiendo información mayormente en tiempos de pandemia, y que se haga en lenguajes, por ejemplo, grupos indígenas, en los lenguajes con pictografías, con infografías, de forma que sea de mayor accesibilidad para estas poblaciones, o con ciertos niveles de accesibilidad electoral para personas con discapacidad. O sea, hay muchas dimensiones que se pueden pensar. Y bueno, acá de hecho en Venezuela también entra un tema sumamente importante que hemos visto en el marco
bueno, desde el 2015 específicamente, que se aplica una política de Estado donde las poblaciones indígenas, sobre todo, pasan a tener una forma del ejercicio del derecho al sufragio distinta al resto de la población. En este caso, para este proceso, y llamamos también la atención sobre eso porque no es un tema que se haya posicionado mucho, los grupos indígenas ahora pasan a ejercer el derecho al sufragio en segunda generación, es decir, ellos ya no lo ejercen de forma directa, sino que tienen que escoger a alguien, a su vez, en una asamblea pública con voto a mano alzada, para que esa persona luego vaya y un día distinto, pautado a las elecciones del 6 de diciembre, escoja a los representantes indígenas ante la Asamblea Nacional. Esto es sumamente preocupante porque, pues, en primer lugar, los indígenas son tan venezolanos como nosotros y por ende tienen tanto los mismos derechos que poseemos nosotros, que además se encuentran pautados en la Constitución, y que la Constitución es muy clara en cuanto al voto directo, secreto y universal. Entonces, bueno, este tema es sumamente preocupante y nos alegra muchísimo que lo hayas abordado, porque en Venezuela estamos viviendo una situación referente a, bueno, la inclusión de estos grupos. Betica, sé que te tienes que retirar en breve, por lo que sí te pediría, y le pediría también permiso al resto de los ponentes, que, bueno, nos des ya unas palabras de cierre muy, muy breves, de modo que, bueno, puedas... Se congeló un poquito. ¿Me Te congelaste un escuchan? poquito, pero creo que te escuché, te entiendo, te capté la idea. No, bueno, agradecerles de nuevo por la invitación a contribuir a esta conversación, a los panelistas que me acompañaron, a ti, Banda, por la invitación, pero sobre todo quiero celebrar los esfuerzos que hace Voto Joven por generar estas conversaciones, por posicionar temas que son de importancia para fortalecer la democracia en Venezuela, que está tan golpeada, tan llevada. La verdad que al menos desde afuera los miramos con admiración. Yo como venezolana también, aunque tengo muchos años viviendo fuera, tienen toda mi admiración y todo mi apoyo, y también el apoyo institucional de la OEA para fortalecer los esfuerzos que están haciendo. Voy a escuchar un ratito más, pero ya se me está acercando la hora que me tengo que retirar, así que un gusto, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Betilde, y bueno, agradecerte también el tiempo que nos diste para este espacio y también para escuchar un poco sobre la visión que ustedes tienen desde la OEA y cómo además esto puede vincularse con espacios ciudadanos de reconciliación, pero además de accionar. Bueno, dicho esto, pasamos ya con la segunda pregunta. La segunda pregunta corresponde a Miguel Martínez de Guardianes por la Democracia. Que bueno, en realidad acá quisiéramos preguntarte algo que hemos venido conversando desde que inició el foro, pero que creemos es sumamente valioso, y es, ¿qué es más importante en un proceso electoral con COVID-19? ¿La confianza ciudadana en la institución o la convicción de ejercer el derecho al voto? Bueno, es que es difícil como elegir uno de los dos, es como muero ahogado o muero quemado. Yo pienso que las dos son fundamentales, o sea, tú tienes que confiar en las instituciones, o sea, tiene que haber cierto nivel de legitimidad en las instituciones para que las cosas pasen. Ahora bien, también tiene que existir participación ciudadana. Yo pienso que, y te lo combino con la experiencia de Guardianes de la Democracia, es combinar las dos. O sea, que ¿cómo tú logras de que la ciudadanía sea parte del proceso electoral per se? Como yo estoy en las mesas de votación, en los procesos logísticos, en los procesos de comunicación, en los procesos de movilización. O sea, yo lo veo y lo vivo, y al mismo tiempo, a través de esa participación, yo soy parte de ella y le doy legitimidad al proceso. O también lo contrario, estando dentro, veo que las cosas no son como deben de ser y las visibilizo. Yo pienso que ahí, en vez de elegir uno u otro, es como yo junto los dos. Entonces, yo pienso que como ver esa gran oportunidad que existe entre motivar a participar desde los derechos, desde la alegría, desde el bienestar, desde la felicidad. Aquí en Los Guardianes, por ejemplo, hablamos de que la democracia es una fiesta. Entonces, bueno, si una fiesta, yo quiero ir a todas las fiestas. Entonces, como yo estoy en esa fiesta y como nadie me dice que no esté, entonces a la fiesta yo voy y no pago, pero no me pagan, yo pago. Entonces, yo quiero estar en una fiesta y quiero pagar. Y la democracia nos ha costado muchísimo, muchísimo. Y tú lees los libros de historia y lo que les cuesta a muchos países como Venezuela, Nicaragua, cómo están, o sea, dejando a la gente, dejando la piel en la calle.
O sea, nosotros no queremos llegar ahí, pero queremos mejorarlo, porque no es perfecto los procesos. Tenemos mucho aprendizaje de la experiencia en República Dominicana. Entonces, como nosotros también, no desde, o sea, tal vez darle la vuelta, no desde la lucha, ni el sacrificio, ni hazlo, sí, tú lo haces por tu país, pero ¿cómo lo hago? De verdad es buena onda. O sea, compartimos, nos alegramos, tenemos procesos de calidad, desde lo más sencillo, desde una llamada hasta procesos logísticos, hasta la revisión de las actas, hasta la transmisión de los resultados. Todo tiene que ser con la calidad que se merece mi país. Pero yo lo disfruto, lo vivo, lo hago de manera alegre, construyo redes y genero bienestar para mí y para quienes están a mi alrededor. Entonces, tal vez es como combinar esas dos cosas que tú me pusieron a elegir, o sea, tal vez como combinarlas las dos. Evidentemente, en democracias con procesos tan difíciles como el caso de Venezuela o el caso de Nicaragua, es difícil como entrar como en esa onda de la alegría, pero por ejemplo nosotros poníamos como ejemplo siempre la campaña del no en Chile y como una dictadura sangrienta, criminal, que se violentaron todos los derechos habidos y por haber, logró ganar no desde eso, desde la esperanza, la alegría, lo que puede ser, lo que somos y lo que juntos podemos lograr. Pero tampoco me quiero muy esperanzador. Esa es mi respuesta y gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, también es sumamente valioso que ustedes en República Dominicana estén haciendo un trabajo de despertar ciudadano, porque al final del día se trata de enfocarnos en defender nuestros derechos y, bueno, accionar en pro de una democracia y, bueno, sin duda alguna una participación ciudadana positiva y que al final del día muchos resultados esperamos. Por acá, bueno, Jesús nos va a responder una pregunta que es sumamente valiosa para nosotros, porque además nosotros somos joven que marcó de la participación ciudadana y, bueno, precisamente quisiera acción de tecnología para reducir riesgos en las elecciones en contraposición con el contexto COVID. Gracias, Wanda. Sí, bueno, trataré de ser muy breve. Hay muchos desarrollos tecnológicos que tienen que ver con los procesos electorales, no solo en la jornada electoral, o sea, no solo en instrumentos de votación, sino toda la automatización del proceso. Venezuela en su momento fue un ejemplo de esto, cómo se automatizó desde la etapa preelectoral hasta la postelectoral, la totalización, la consolidación de los resultados. Yo creo que este es un momento propicio para que los organismos electorales también piensen en esto como no solo una forma de lo que se venía buscando antes, de mejorar los procesos, agilizarlos, sino también pensar en alternativas de votación que de alguna manera vayan dejando atrás lo que conocemos como el manualismo electoral, ¿no? Como esa aglutinación de millones de personas el mismo día, durante una franja horaria muy reducida, en espacios cerrados, pequeños, porque como lo último que sabemos de esta pandemia es que quizá la vacuna esté dentro de unos meses, pero solo en los próximos 24 meses tenemos más de 20 elecciones en la región. Y son elecciones que no se pueden posponer y que nos está dando un tiempo para prepararnos. Así que quizás para la elección, en este caso de Venezuela, por todas las condiciones materiales, políticas, etcétera, no se llegue quizá a poder mejorar o a poder incorporar tecnología en ciertos procesos que son sensibles, pero yo creo que para el resto de la región queda como una asignatura pendiente el pensar ya con tiempo y a través de consensos amplios entre los partidos políticos, formas de mejorar los procesos electorales, ampliar la participación y hacerlos también más transparentes y más convocantes. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, también acá quizás motivar inclusive a que nosotros mismos vayamos incluyendo esas tecnologías en localidades. Bueno, acá por ejemplo en Venezuela tenemos un ejemplo, o bueno, dos ejemplos de municipios que lo han intentado, por ejemplo el municipio de Latillo, y bueno, entiendo que la colonia Tovar
intentó aplicar un poco el presupuesto participativo. Entonces, acá son quizás formas nuevas de incluirnos sin necesidad de trasladarnos a través de una página web, a través inclusive de una aplicación que nos permita pues estar en contacto directo con los representantes y además con todo el ámbito público. Bueno, por acá tenemos ya la última pregunta por parte de Félix Seijas, quien nos va a hablar un poco, pues precisamente sobre ese contexto venezolano, pero un poco más englobado a quizás las irregularidades que hasta ahora hemos visto en el proceso y esa percepción de opinión pública. Por acá, por ejemplo, tenemos cómo la jornada especial para el registro electoral fue una jornada con muchísimas irregularidades. Nosotros logramos recopilar 227, disculpen, y estas irregularidades, sin duda alguna, nos dieron una visión de cómo podría ser el día D, porque pues esta jornada para nosotros es quizás la práctica para ese día y proyectar. En ese sentido, Félix, ¿es posible justificar las irregularidades del proceso electoral venezolano en la pandemia o simplemente responden a políticas sistemáticas de Estado que ya hemos visto anteriormente? Sí, responde como había comentado en la intervención anterior, ya tenemos un largo camino andado en ese sentido, ¿no? Incluso desde Chávez, cuando aún Chávez estaba vivo y era presidente, pues estas cosas ocurrían, ¿no? El ventajismo, todo lo que ocurría antes de apretar el botón, digamos. Bueno, decimos apretar el botón porque ya el voto tiene mucho tiempo siendo el voto electrónico, excepto algunas zonas, pocas en las que todavía es manual, pero todo el ventajismo, el recurso del Estado para propaganda, utilizar las mismas cadenas para esto, bueno, una serie de eventos que ya venían siendo irregulares. Cuando el gobierno pierde la competitividad en las urnas, pues estas cosas se dispararon. Hay bastantes registros, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio Electoral Venezolano, cada elección saca un documento registrando todo, un documento que yo le llamo el prontuario del gobierno en este sentido, porque realmente es espeluznante las cosas que ocurren. Esto ha venido siendo así. El gobierno tenía que buscar una manera de ganar elecciones siendo minoría y para poder hacerlo, pues intensificó las irregularidades y también, bueno, estas mismas irregularidades las utilizó para ahuyentar a la gente de las urnas de votación. Si combinamos esas dos cosas, pues por un lado está afinando el rifle y por otro lado está haciendo que la liebre no se le vaya muy lejos para poder darle, ¿no? Durante el proceso. La pandemia lo que ha hecho es simplemente añadir una variable más, una variable importante, una variable que le permite a él primero evitar cualquier tipo de posibilidad de campaña electoral, de movilizaciones en la calle, y también le permite, por supuesto, también como había comentado antes, primero manejar los tiempos, ¿no? Si suspende o no suspende, si hace o no hace la elección, pues está en sus manos, siempre y cuando la pandemia no se convierta en Venezuela algo, ojalá que no, nadie quiere eso, en algo trágico, que veamos muertos en las calles, y bueno, ya eso sería algo mayor, pero del resto, él maneja los tiempos a su conveniencia, y también había comentado la posibilidad que tiene el gobierno de ahuyentar con el tema de la pandemia de manera selectiva diferentes centros de votación dependiendo de su tendencia. También ocurre algo, que es que las personas con mayor edad en Venezuela, eso pasaría a ser una especie de reto para el gobierno también, porque hay más chavismo dentro de personas con más edad. Eso es así. Dentro de los jóvenes es menos el chavismo. Bueno, el gobierno tiene que a sus chavistas, a sus mayores de edad, pues brindarle seguridad porque son las personas que se sienten más vulnerables también con el tema de la pandemia. Pero sí, en definitiva y en resumen, no, los problemas de garantías electorales son problemas ya
que venimos arrastrando de hace varios años. Este año simplemente se le sumó una variable que puede terminar de dar un golpe importante a lo que es el ánimo de presentarse en urnas de votación por el tema de costos y posibles beneficios que está en el imaginario colectivo. Muchísimas gracias, Félix. Y bueno, además sumamente importante analizarlo desde este punto de vista, porque nosotros como ciudadanos, luego de toda la experiencia que hemos tenido, y bueno, a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido en Voto Joven, sí creemos que la forma en que vemos reiteradamente las violaciones de nuestros derechos ya responde a un mecanismo para desanimar a la población precisamente a participar y a vincularse a esos espacios públicos. Una vez que, bueno, el régimen de alguna forma vio que la población entendía el voto como una herramienta de fortalecimiento de la democracia y además de cambio, de alguna forma el voto o asociarlo a algo negativo. Y bueno, sin duda alguna es nuestro deber ciudadano separar quizás todos esos mitos que se han creado a partir del ejercicio del voto, y no solo del voto, sino en general de la participación ciudadana, y que se han vuelto quizás tabú en medio de todo este contexto. Por acá, bueno, ya entramos a la ronda final. Tenemos dos preguntas, disculpen, por parte del público. La primera, Betica ya nos adelantó un poco sobre esto, pero Félix, en este caso sí me gustaría muchísimo que nos respondieras esta pregunta, que es, ¿cuál otra alternativa se podría implementar en Venezuela en un proceso electoral en este contexto? Entendiendo que pues los elementos para evitar el contagio no son de fácil acceso para la población, sobre todo con un salario que, bueno, ya previo al COVID no alcanzaba para nada más que algunos elementos de la canasta básica, porque ni siquiera eran todos y ni siquiera eran productos que pudiesen nutrir en total a una población. Félix, coméntanos acá qué otras opciones pudiésemos tener en medio de este contexto. Bueno, lo primero es que en nuestra realidad, un tema que para mí es prioritario es concentrarse en la recuperación de garantías electorales más allá del tema de la pandemia. Esto sabemos que en algún momento ya no va a ser una preocupación como lo es hoy en día. Venezuela estamos en un momento en el que incluso si esas elecciones son el 6 de diciembre, así se pida observación internacional, yo creo que ya no hay tiempo. Los mismos organismos, la OEA, la Unión Europea dirá que no, porque no tienen porque ya no alcanza el tiempo. Simplemente, es decir, pareciera que esta elección ya es una elección muy complicada, como para pensar solamente en ella. Es decir, aquí tenemos que concentrarnos en tratar de una lucha por rescatar derechos civiles y políticos, por rescatar entre ellos garantías electorales para el futuro, ¿no? Y porque además es una lucha que no es sencilla y además es larga. Ahora, si pensáramos en mecanismos alternativos para que la pandemia no asuste a la gente el día de la elección, o no sea un mecanismo para apartar gente para que la gente sienta que su derecho está siendo de alguna manera vulnerado por el miedo de presentarse, es complicadísimo, ¿no? Porque si hablamos de la tecnología, no es solo la tecnología que exista o que no exista, es el acceso a ella. Estamos en un país donde el salario mínimo es menos de $2, estamos en un país en el que si bien para tú conectarte tienes que tener algún plan de acceso. La red nacional de CanTV de banda ancha, pues sencillamente no funciona. Por eso yo estoy hablando ahorita desde mi teléfono. La mayoría de las residencias y oficinas se han quedado sin esa conexión, entonces tú tienes que acudir, como he hecho yo en mi oficina. Félix, te escuchamos un tanto mal, justo, bueno, cuando nos comentabas los problemas Privada, de conectividad. Muy, muy mal, Félix. De hecho, te escuchas un poco con el retraso.
No sé si quizás pudieses moverte un poco, porque Sí, veníamos ok. escuchándote bien. ¿Aquí te escuchas chévere? Bueno. Estoy haciendo, estoy ok, no sé si escucharon, pero bueno, venía diciendo si existe o no es un tema y la, con dinero económico a nivel internacional, pero con respecto a nuestro salario mínimo, nuestros ingresos, pues es bastante bajo. Entonces, primero tienes que tener un teléfono inteligente, ya eso es costoso, además que lo pones en riesgo y Félix, te seguimos escuchando a eso te sumamente plantea un mal. reto en este sentido. Ok. Otras cosas que se pueden hacer, bueno, pues se pudiese dividir la votación en varios días. Bueno, entonces habría que alterar el cronograma electoral. Depende básicamente de voluntad política, el beneficio que tiene una parcialidad política, en este caso es el gobierno. Entonces, nada, eh, creo que esto se va a reducir acción vía de bioseguridad. Yo no sé si ni siquiera estoy seguro que vayan a existir las mamparas, pero algunas cosas existirán, otras seguramente no van a existir. Y seguramente esto va a ser diferente. Centros de votación, no tengo la menor duda. Sí. Félix, por acá nos comentan que no se escucha tu intervención. Yo en realidad te escucho, pero sumamente... No sé si me estaban mm, No, no te sí, oímos en este momento. Ok, ya volvimos. Audio. que me Félix, genuinamente no te escuchamos. En verdad agradecemos muchísimo tu participación, pero creemos que estamos teniendo muchísimos problemas con la conectividad y en serio está, bueno, afectando muchísimo la comprensión de lo que nos decías. Hasta donde te escuchamos en realidad fue sumamente valioso y bueno, estoy sumamente segura que además tenés información extra de gran valor porque, bueno, entre lo que podíamos hilar es sumamente valioso. Vamos a dar un minutito a ver si quizás la conectividad vuelve mientras vamos avanzando con la siguiente pregunta. En este caso, bueno, la siguiente pregunta que tenemos es referente a, pues, entendiendo que la participación ciudadana evidentemente no se limita ni se agota en el ejercicio del voto, sino que existen mecanismos más allá de estos. Eh, ¿Cuáles experiencias se pudiesen disculpen, ¿cuáles experiencias conocen en ese sentido, bajo este contexto, que restringe severamente la participación de los vecinos, desde lo más sencillo, que es presenciar la sesión de los cuerpos legislativos colegiados, cuyo carácter público tiene precisamente la finalidad de permitir la participación y la contraloría social? Bueno, esta pregunta sí me gustaría muchísimo que le respondan Jesús y Miguel. Eh, un poquito quizás para acortarla, es precisamente qué medios pudiésemos tener nosotros como ciudadanos, más allá del ejercicio del voto, entendiendo que, bueno, enfrentamos retos sumamente grandes a partir, bueno, de la inclusión del ciudadano en espacios públicos, pero además de la inclusión por parte del ciudadano y quizás de esa vinculación del entendimiento por parte de los políticos sobre la importancia de la participación de la sociedad civil en esos espacios. Jesús, sí nos gustaría que inicies tú, súper, bueno, lo más corto que puedas la intervención, de modo que vayamos avanzando un poquito más.
Bueno, Wanda, sí, respondo muy rápido. Yo le recomendaría a la persona que esté interesada que vea la experiencia de la Ciudad de México con el presupuesto participativo. Es muy interesante la experiencia que ha tenido el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ellos incluso nuclean un grupo de asociaciones que promueven lo que tiene que ver con participación ciudadana a nivel de presupuestos participativos. El año pasado nosotros desde Transparencia Electoral tuvimos oportunidad de estar allí en uno de los eventos como expositores y ellos tienen, claro, todo depende también, como decíamos en un principio, de la voluntad política que haya y de los recursos que se destinen para esto. En el caso de la Ciudad de México, ellos a través de la legislatura, ellos tienen un fondo que reparten en porcentajes distintos a partir de proyectos que la ciudadanía presenta. Tienen sus requisitos, una cantidad de firmas, tienen representantes en los municipios, pero una vez que lo hacen, cada municipio o comuna, como llaman ellos, presentan sus proyectos y estos van a elecciones. Hay unas elecciones de presupuesto participativo donde la ciudadanía elige qué proyecto quiere que se implemente en su comunidad y a partir de esta elección no solo se le da, se le da digamos, el dinero, el fondo a la comuna para que lo aplique, lo ejecute en el proyecto, sino que además también se le da asesoramiento técnico en cómo ejecutar presupuestos, en seguimiento y monitoreo de la planificación. Así que tienen una gran experiencia, yo creo que sirve mucho para aquellos países o ciudades que quieran avanzar en ese sentido. Luego hay otras experiencias en Brasil, en Argentina, quizás no tan exitosas, pero me parece que la Ciudad de México es muy importante, es interesante y la recomiendo para los que estén interesados. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, por acá entonces, Miguel, brevemente, de igual forma, máximo 2 minutitos, bueno, tu respuesta a esta pregunta. Sí, voy a tratar de ser breve. Ahora sí. Bueno, se supone la experiencia del presupuesto participativo que se utiliza también en República Dominicana. Yo pienso que dentro de las posibilidades de participación fuera de pandemia, bueno, todo el tema de la incidencia, de influencia, de participar en el proceso electoral, no solamente durante, sino antes y posterior. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, pronto se seleccionan los jueces, que como uno desarrolla una agenda de influencia donde tú motives a las personas a decir, bueno, cuáles son las condiciones que deben tener los jueces, a estudiar las leyes, la Constitución, por qué esas son las condiciones mínimas, a comenzar a generar reflexión sobre estos temas que son muy importantes. También formas de participar. Bueno, están los partidos, que entiendo que con mucha vehemencia la ciudadanía debe de comenzar a ocupar estas posiciones. Están las candidaturas independientes, están los ejercicios de participación ciudadana a través de diversas temáticas, derechos humanos, participación electoral, medio ambiente, juventudes, agua, municipalidad, o sea, como uno encuentra también un nicho donde uno puede participar e incidir desde estar en una reunión inicialmente hasta luego liderar procesos en barrios, comunidades, municipios completos y llevar propuestas a los municipios, o sea, formalmente. No hay que verlo muy grande, juntemos 10 personas en nuestro municipio, ¿qué es lo que hace falta? Vamos a listarlo, damos una carta, la firmamos y se lo llevamos. Lo ponemos en las redes sociales y fuego. Hay gente que va a estar en contra, gente va a estar a favor. No, es verdad que no hay muchas formas bien detalladas como el presupuesto participativo en donde, o cabildos abiertos o congresos abiertos donde uno va formalmente cada domingo X, Y, Z a participar, pero yo sí pienso que la tecnología y esta capacidad de interconectarnos, como estamos hoy conversando, nos permite incidir e influir en lo que nosotros entendemos que debe ser nuestra sociedad y bueno, en la visión de lo que queremos y quisiéramos que fuera. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, ya por acá, bueno, cerrando ya las intervenciones y agotadas las preguntas que teníamos pendientes, sí quisiéramos agradecerles tanto a Jesús, a Miguel y a Félix por su intervención sumamente valiosa, por igual a Betica que se tuvo que retirar, y además al público asistente. Realmente para nosotros este espacio estaba concebido como un espacio de reconexión ciudadana con nuestros derechos de participación ciudadana, por lo que es sumamente valioso que ustedes se conectaron hoy
a escuchar pues las diversas opiniones que tenían Betica, Jesús, Miguel y Félix sobre los retos que estamos enfrentando a partir de una nueva realidad que tenemos que afrontar y que no solo impacta en cómo nosotros vivimos nuestro día a día, sino también en cómo ejercemos nuestros derechos. Pero además de ello, ¿qué podemos hacer nosotros para el ejercicio de nuestros derechos? Desde Voto Joven nosotros creemos que pues la disyuntiva realmente en Venezuela no es ir a votar o no, sino qué podemos hacer más allá del voto, que para nosotros se traduce precisamente en documentar, reportar y ser garantes de cualquier incidencia que se pueda presentar. Bueno, les agradezco una vez más y ya exactamente a las 5 p.m. damos por cerrado este foro y esta primera edición de Entre Ideas y Derechos. Muchísimas gracias por su participación y bueno, muchísimas gracias además por conectarse. La próxima semana tendremos una nueva edición que se trata de ABC de Derechos Electorales y los invitamos a estar atentos en redes sociales. Igual los que ya se registraron les llegará el link de acceso y bueno, esperamos encontrarlos allí de modo que podamos también aprender un poco más sobre nuestros derechos electorales. Buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta luego.